La izquierda miente de nuevo con la pobreza en Argentina. La izquierda acusa a Milei de haber disparado la pobreza con sus políticas. Pero Milei lleva 8 meses y sus grandes medidas se han implementado hace poco. ¿Nos están engañando? ¿Cómo que no? Por supuesto. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar un mensaje y también gracias por dejar un me gusta a este vídeo. La izquierda no puede soportar a Javier Milei. Javier Milei, por un lado, defiende sin tapujos la libertad económica, la libertad empresarial, la libertad en general y, por supuesto, ataca, como se debe hacer, al socialismo como el virus destructor que es. Y como muchos de vosotros a lo mejor sabréis, durante años la izquierda, cuando gobernaba el socialismo del siglo XXI, este kirchnerismo de política monetaria inclusiva, decía lo siguiente, decía, número uno, que la pobreza estaba mal calculada. La pobreza no paraba de subir con el kirchnerismo y, por supuesto, decía que la pobreza estaba mal calculada. Número dos, decían que la inflación es multicausal. Es decir, que imprimir pesos sin control no tiene ningún efecto sobre la inflación, hasta que perdieron las elecciones. Cuando han perdido las elecciones y solamente 8 meses después que lleva gobernando Javier Milei, la pobreza es culpa de Milei y la inflación también. Curioso, ¿no? Bien, vamos a mirarlo porque veréis cómo os intentan engañar, por supuesto, sin conseguirlo. Este grupo de socialistas que dicen que imprimir dinero no genera inflación, etcétera, se ha lanzado a compartir el titular del Financial Times que dice que con las políticas de Milei se ha disparado la pobreza. Vamos a verlo porque es como mínimo entretenido. Fijaos, vais a ver lo que ha ocurrido con la pobreza en el periodo en el que gobernaba el socialismo del siglo XXI de imprimir moneda no causa inflación. Bueno, pues aquí lo veis, el disparo absoluto de la inflación, ¿de acuerdo? Claro, ahora te sacan el dato, el último dato es del primer semestre de 2024 y dicen, claro, ha subido la pobreza con Milei. Bueno, no es que ha subido la pobreza por las políticas de Milei, es que Milei ha heredado el mayor aumento de la pobreza de ninguna economía comparable de los países de su entorno. Y por supuesto, ha tenido que tomar medidas drásticas. Y esas medidas drásticas no dan resultado inmediato. Pero lo curioso que veréis es, fijaos, la diferencia, el ratio de cambio, es decir, la pobreza iba de el 6, 6,2, 6,8, 8,7, del 6,8 al 8,7, te dicen, no, no había pasado nada, es que está mal calculado. Y luego lo que refleja es ese, claro, ese tsunami de pobreza que dejaba el peronismo, el kirchnerismo, por supuesto, pues todavía deja rémoras en la economía argentina. Bien, pues durante todos estos años, 22, 23, etcétera, silencio absoluto. Claro, tampoco te lo dicen, por supuesto, ante no solamente los factores de pobreza actuales, sino que lo que no te dicen es, por ejemplo, el aumento salvaje de la pobreza en todos los años que ha habido esta locura del socialismo del siglo XXI. Aumento brutal de la pobreza durante años y años y años con las políticas de esta gente. Durante un pequeño periodo en el que gobernó Macri, se redujo un poco la pobreza para volver a elevarla de manera completamente brutal. Esto era con las políticas sociales. Esto era con las políticas que te dicen que son de defensa de los pobres, etcétera, etcétera. Aumento brutal de la pobreza.
Fijaos lo curioso de lo que nos han mostrado, ¿eh? Te dicen, no, es que se ha disparado la pobreza. Claro, efectivamente, se dispara la pobreza con todas esas políticas y durante esos meses, ¿eh? Milei llega en enero, sus políticas no se han aprobado hasta junio, julio, en cualquier caso, solamente lleva gobernando 8 meses y ha tomado medidas muy significativas, entre otras, la de mostrar la realidad del tipo de cambio, que había no un tipo de cambio falso en Argentina, sino más de 10 tipos de cambios falsos en Argentina introducidos por el gobierno. Pero fíjate lo que no te dicen. Lo que no te dicen es que entre el primer trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2024 resulta que la pobreza ya ha empezado a reducirse. ¿Y por qué se ha reducido? Número uno, porque como veis aquí, la tasa de personas en pobreza se ha ido reduciendo la tasa de paro y los salarios reales han empezado a mejorar. Me parece excepcionalmente hipócrita por parte de la izquierda que tengan la desvergüenza de nada más aparecer en el gobierno Milei echarle la culpa de la inflación y de la pobreza. Me parece especialmente, además, hipócrita cuando tienes la evidencia de que el kirchnerismo había dejado varias bombas de relojería absolutamente increíbles. La primera, por supuesto, un banco central quebrado, 11.000 millones de reservas netas negativas. La segunda, por supuesto, más de 25.000 millones de deuda remunerada del Banco Central, que significa mayor inflación a futuro. La tercera, por supuesto, todas las barreras al comercio y todas las barreras a la actividad económica que habían generado ese aumento gigantesco de la pobreza en los meses previos y durante los años que ha gobernado el kirchnerismo. La creación de pobres por parte del kirchnerismo, de este socialismo del siglo XXI, ha sido absolutamente brutal. Increíble ver a estos, fíjate, decía Jonathan Newman, ¿no? Decía, no, claro, fíjate, Stephanie Kelton, que es la que dice que imprimir dinero no causa inflación, bueno, pues dice que, Dios mío, 3,4 millones de argentinos han caído en la pobreza este año. Hay que tener desvergüenza. En esos 6 meses del año 2024 incluye la necesidad de sincerar el tipo de cambio real en Argentina. Ese tipo de cambio que ella, con las políticas de imprimir dinero, no crea inflación, se había ido por las nubes y el oficial era completamente falso. De hecho, era tan falso que tenía un diferencial con el real cercano al 200%. Bien, atención aquí, otro igual, otro campeón. Dice que es que, claro, el modelo de Milei es un modelo religioso mental, y esto es lo alucinante, ¿no? Que te dicen, no, es que esto es un modelo religioso mental, porque esto es ideología malvada que quiere hacer pobres. Pero si os que han hecho pobres con esa ideología malvada de que el gobierno sea cada vez más intervencionista, del socialismo del siglo XXI, de imprimir dinero no crea inflación y todas esas mentiras, es de una falta de honestidad intelectual que aterra. Y aterra porque además lo que hemos vivido en los últimos años en Argentina ha sido un expolio y un expolio a los más pobres. Lo que ha pasado en Argentina con el socialismo del siglo XXI ha sido precisamente que han implementado esas políticas, exactamente esas políticas de estos que ahora dicen que es que hay mucha pobreza. Esta gente no habló nunca, y quiero decir nunca, de pobreza en Argentina, cuando se disparaba. Es más, esta misma gente, si alguna vez hablaba de Argentina y de pobreza, decía que es que estaba mal calculada la pobreza y continuaba diciendo que imprimir dinero no crea inflación, a pesar de haber dejado un agujero de tal calibre a Milei que la inflación, por supuesto, no se controla cuando se ha llevado desde el 40 hasta el 240%. O sea,
es increíble el aumento de la inflación con el socialismo del siglo XXI, y es que Milei hereda una inflación de más del 275% y tienen la desvergüenza de decirte que es que, claro, está en 237%. Hombre, pues eso es una bajada muy significativa. Lo que pasa es que la inflación es acumulativa y que el agujero que ha dejado esta gente, el socialismo del siglo XXI, es lo que ha llevado a que, por supuesto, como bien dijo Milei, que no mintió a nadie, Milei no le mintió a nadie, dijo, esto va a ser duro, la herencia que hemos recibido es la peor de la historia. No solamente va a ser duro y la herencia va a ser la peor de la historia, es la peor de la historia, sino que además explicó que no hay plata y que imprimir moneda sin control es lo que lleva a este empobrecimiento. Claro, Milei ha heredado la pobreza del socialismo del siglo XXI y ha heredado la inflación del socialismo del siglo XXI. Y en 8 meses ha hecho mucho. Reducir la inflación del 25 al 4%, reducir la pobreza en el segundo trimestre, aumentar los salarios reales en vez de reducirlos, como hacía el gobierno de Massa con el señor Fernández. Y sobre todo, acabar con los incentivos perversos de engañar a la población. Por lo tanto, vuelven a mentir con la pobreza, igual que mintieron con la inflación, y Milei sigue trabajando para solucionar el desastre heredado del socialismo del siglo XXI. Milei no mintió a nadie, le dijo a todo el mundo la verdad de lo que había heredado. Ahora toca trabajar, se ha hecho mucho y hay que hacer mucho más. Que no te engañen.